Bien, vamos a dar inicio a la unidad 4, que como ya también les había adelantado, vamos a tener un punto de conexión, de articulación y continuidad con la unidad 3. Estamos entrando ya al corazón del desarrollo de la historia de educación argentina. Esta unidad 4 necesitamos con muchísima certeza y claridad ubicarnos en periodos a los que nos vamos a referir. Atención. Se llama la unidad la etapa. La educación es la etapa de la organización y consolidación del Estado Nacional. Entonces nos vamos a referir a lo largo de toda ella cómo se organiza, se estructura, se consolida y expande el sistema educativo argentino en los periodos indicados. El primer periodo es de 1850 a 1880, y el segundo gran periodo de esta unidad es de 1880 a 1916. Ahora bien, tengamos en cuenta las siguientes fechas y tratemos de esto, sí, ¿no? Hacernos un claro esquema de ubicación en una línea de tiempo, en papeles que nos ayuden a recordar. Esta primer parte, entre 1850 y 1862, nos vamos a abocar a tratar de entender cuál era la situación desde el punto de vista jurídico e institucional del país para comprender hasta qué punto la sanción de la Constitución de 1853, que vimos en la unidad 3, es una instancia de unificación. ¿Hasta dónde es unificación? Vamos a ver que no es una unificación total, que vamos a asistir en estos entre el 52 y el 62 a 10 años de una doble soberanía en nuestro país. Ahora vamos a desarrollar por qué, y que la organización de un Estado nacional como tal, la vamos a considerar en el último paso ya de unificación, que es 1862 a 1880. A no confundir aquí los nombres ni los periodos porque son parecidas las palabras. Organización del Estado Nacional, 1862 a 1880. La tercer parte, ¿sí?, como periodo, va a abarcar desde 1880 a 1916, es la consolidación del Estado Nacional, y ahí sí vamos a poder hablar de un sistema educativo que se articula al Estado Nacional. Vamos a hablar de un sistema de instrucción pública articulado al Estado Nacional, y en un segundo momento, voy a correr esto acá, ¿sí?, de 1880 a 1916, de este mismo periodo, vamos a explicar la primer crisis del sistema educativo. Bien. Toda esta unidad, en esos tres periodos que indiqué, el primer periodo, dije, muy ligado a la unidad 3, y ya visto parte del desarrollo, ¿sí?, la unidad 3 es el punto 1. Miren, vamos a ver las bases legales y discursos que se recuperan de la generación del 37, ¿sí?, acerca de la relación sociedad, política, educación. En este sentido hay que recuperar los discursos de la generación del 37, los artículos de la Constitución Nacional. Todo esto ya lo vimos, es tenerlo presente, es una lectura de continuidad. El segundo eje o segunda parte que nos va a articular los contenidos, ¿sí?, va a corresponder a la organización, ¿sí?, del Estado Nacional y la organización a la vez de las instituciones fundantes de base que luego van a conformar el sistema educativo. Así como se van dando un alto grado de ordenamiento institucional en el periodo del 62 al 80, lo que nosotros llamamos de organización del Estado Nacional, vamos a ver esta relación entre sistema político y sistema educativo. Se comienzan, ¿sí?, a articular estos proyectos con creaciones de instituciones, pero aún no podemos hablar de un sistema educativo. El tercer punto, consolidación del Estado Nacional, y ahí sí de un sistema educativo que se articula al mismo. Vamos a ver esta relación entre sociedad y educación, ¿sí?, el Estado docente, la instrucción pública y la cuestión social, cómo se dirime este proyecto social
con el proyecto educativo, el proyecto económico de la generación del 80, qué papel va a jugar la educación, qué pasó con los sentidos que se heredaron de la generación del 37, y como último punto, pero más focalizado entre 1890 y 1916, los primeros problemas a los que se va a asistir en el sistema educativo, de la mano y como siempre en la crisis, ¿sí?, política económica de 1890. Bien, entonces, ¿qué es lo que claramente vamos a tener que ubicarnos antes de seguir avanzando? Que los pasos hacia la unificación nacional, hacia el logro de un Estado nacional, es un periodo muy largo, son procesos muy complicados, y como vamos a necesitar estudiarlos en relación a algunos criterios para poder analizarlos, vamos a entender que entre el 53 y el 62, ¿sí?, no se puede hablar de la unidad nacional. Yo ya les expliqué en la unidad anterior que cuando se convoca a los diputados para la Asamblea Constituyente para sancionar una constitución en 1852, Buenos Aires no acepta ir porque no hubo un acuerdo previo, no firma ni el acuerdo de San Nicolás, para poder establecer los puntos claves de esa nueva constitución. Y a partir de ahí queda el Estado de Buenos Aires separado como un Estado autónomo y la Confederación de la República Argentina como primer presidente Urquiza, que son todas las provincias del interior, bajo una constitución nacional con capital en Paraná, y va a haber unos 10 años de funcionamiento, ¿sí?, con muchos conflictos entre ambas regiones, la Confederación y el Estado de Buenos Aires, y va a ser un periodo de mucha inestabilidad política, porque tanto el interior necesitaba el puerto y la conexión con el mundo, y Buenos Aires, aún con su puerto, no era lo mismo sin todo el interior. Este periodo también va a estar signado por qué problemas hay que resolver, si se quiere llegar a una instancia de modernización y de incorporación al mercado internacional. ¿Qué quedó después cuando se fue Rosas? ¿Qué quedó después de la caída de Rosas? Es un punto que va a dar cuenta de esta gran distancia entre un Estado nacional organizado y la realidad, a la vez de la dualidad política. Bien, el segundo periodo de 1862 a 1880, ¿sí?, vamos a analizar las tres presidencias históricas, Mitre, Sarmiento y Avellaneda, en un periodo de puesta en marcha del ordenamiento institucional como base para concluir con esta organización, que va a tener que ver con las llamadas tres presidencias históricas, y nosotros vamos a hacer una explicación general de algunos elementos de este ordenamiento jurídico institucional, y vamos a hacer más foco, como hacemos siempre, en qué instituciones educativas se crean como base, ¿sí?, como puntos de partida para lo que luego se va a organizar como sistema. El tercer momento, consolidación, vamos a ver leyes y cómo el sistema educativo se estructura, se le dan los niveles, se le sancionan leyes, qué políticas al respecto, cómo juega en este sentido los mandatos de civilizar un país que van a estar presentes, y luego vemos la crisis. Ahora la pregunta es, ¿cómo nos vamos nosotros a manejar conceptualmente cuando hablemos de Estado, de nación? ¿Qué es un Estado? ¿Qué es una nación? ¿Qué es un Estado nacional? ¿En qué sentido es un Estado nacional organizado, consolidado? ¿Qué atributo, qué capacidad va adquiriendo para ser considerado como tal? Entonces, antes de comenzar todo este desarrollo que les presenté, vamos a hacer un paréntesis teórico, como lo hicimos en la unidad 3, ¿se acuerdan? Para unitarios, federales, para ver qué quería decir, cómo conceptualmente nos teníamos que parar e identificar, si no, no nos íbamos a entender. Lo mismo vamos a hacer ahora con Estado y Nación. Y para lograr luego tratar de entender qué es un Estado nacional. Presten atención ahora. La propuesta que va a hacer la cátedra es una de las posibles propuestas para analizar un Estado nacional.
Es una propuesta teórico-metodológica clásica, conocida, es la que desarrolla y circula de Oscar Oslak, ¿sí? Un sociólogo, politólogo argentino, pero son lineamientos metodológicos para el estudio de un proceso, ¿sí? Para lo cual el autor va a proponer, a sugerir una manera de separar este proceso, de identificar las partes, de encontrar puntos de referencia para poder nosotros comprenderlo. Pero ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Es una propuesta analítica, es como desarmar un proceso, separar, ¿sí?, algunos periodos y conceptualizar e identificar. Entonces, no es que vamos a hablar de un proceso ni cerrado, ni de fechas estrictas, ni de momentos puntuales. Vamos a hablar de un proceso para el cual vamos a intentar, ¿sí?, comprender sus partes. Es bastante particular la conformación de estos procesos en América Latina, la conformación de los estados nacionales. Y otra aclaración es que vamos a hablar de un particular, ¿sí?, modo de estado, tipo de estado, que es un estado nacional. Lo que nos va a complejizar el análisis, porque vamos a tener también que entender qué es una nación. Entonces, para abordar este análisis de la formación de un estado nacional, implica estudiar la formación de un estado como un proceso que presupone la existencia paralela, ¿sí?, de la constitución de una nación formalmente independiente con su faceta institucional, ¿sí?, que es el Estado. Y esto es una dificultad porque tanto el Estado como la nación, ¿sí?, no son actos formales, no es que se funda un Estado o se crea una nación, son resultados de un proceso. El análisis de articulación de estos procesos es difícil, como les advertí, de precisar, pero podemos ir identificando algunas de las experiencias que nos van a ir indicando el Estado nacional. Vamos a definirlo por partes. ¿Qué es lo que entendemos cuando hablamos de Estado? Si vamos a tratar de definir, ¿sí?, lo que es un Estado, en primer lugar vamos a reconocer, como nos propone Oslak, que en este concepto hay sentidos y hay componentes, tanto abstractos, ¿sí?, como materiales. Es decir, tanto aquello que representa simbólicamente como aplicaciones concretas materiales. Entonces, desde el sentido ideal o abstracto, ¿sí?, entendemos al Estado como una relación social. Es una relación social de dominación, ¿sí?, porque es la instancia política que articula este sistema de dominación al cual se atienen todos aquellos hombres que viven bajo un sistema, ¿sí? Y la manifestación material, es decir, en qué se palpa concretamente esta presencia del Estado, es en un conjunto de instituciones que están relacionadas entre sí, por eso es un conjunto interdependiente de instituciones, que conforman un aparato en el cual se condensa el poder y los recursos de dominación. ¿Qué quiere decir esto? Que es a través de estas instituciones, donde a través de ellas es que se ejerce el poder de dominación de un Estado. Ahora, con algunos ejemplos vamos a ir viendo. Por el momento recordemos, hay componentes ideales, ¿sí?, que no podemos palpar ni tocar, pero que se ejercen, que es la relación de dominación. Y manifestaciones materiales concretas a través de las instituciones. Es la cara visible de un Estado, las instituciones. Pero como vamos a hablar de un Estado nacional y tenemos que tratar de entenderlo, vamos a decir que desde el punto de vista, ¿sí?, analítico, la nación también tiene elementos materiales, ¿sí? ¿Qué es una nación? En términos de la materia. Bueno, tiene que ver con los territorios, con los mercados, es decir, con la producción, con la relación de intercambio de la producción, con la integración de distintas regiones, esas son relaciones de nación materiales. Y que tiene, por supuesto, componentes ideales o abstractos que tienen que ver con los símbolos, que son los que hacen que quienes pertenezcan a esa nación se reconozcan como grupo en esa nación, los valores, sentimientos de pertenencia a una comunidad diferenciada por tradiciones o etnias, pero integradas, como va a ser el caso de nuestra nación, que hay orígenes de etnias, de tradiciones, pero que va a quedar integrada
bajo un conjunto de elementos que configuren una identidad colectiva y que den una personalidad en común. ¿Sí? ¿Cómo va a ser? Los mitos de origen, la lengua, la bandera, ¿sí? Algunas leyendas que hablen de la unidad, las tradiciones, que va a ser lo folclórico, lo gauchesco. Bien. Entonces, vamos a tratar de ahora unir estos conceptos. Vamos a ver la formación del Estado Nacional Argentino, ¿sí? Teniendo en cuenta, y ya en forma sintética, que el Estado es una relación de dominación social, es la instancia de organización política y administrativa de una sociedad. Esta ya es una definición más clara, pero en ella van a reconocer. La organización administrativa de la sociedad está la parte claramente material, ¿sí? Porque es a través de la cual se ejerce. La instancia de organización política que dice esta primera definición son los componentes ideales que vimos. Y si seguimos avanzando en esta definición, vemos que es un proceso de construcción social, que esta existencia de un Estado deviene de un proceso de formación a través del cual se va adquiriendo un complejo de atributos. ¿Sí? Son las capacidades que tiene que tener un Estado que se va conformando como tal. Cuando esta articulación de la dominación va tomando, ¿sí?, alto grado de poder o va conformándose como tal, tiene que tener, para hacer eso, la capacidad de extraer recursos, imponer un orden, imponer autoridad. Ahora lo vamos a ver, pero va adquiriendo en un proceso que no es único, sino largo, distintos atributos que hacen que el Estado, ¿sí?, cumpla la función de tal. Por eso, en cada momento histórico se fue adquiriendo distintos niveles de desarrollo de estatidad. Vamos a tratar de ver a partir, ¿sí?, de cuándo se van logrando algunos de estos atributos o capacidades del Estado. ¿Qué propiedades remiten? ¿Qué propiedades hacen que un Estado sea como tal? ¿Sí? Y acá volvemos otra vez a la propuesta analítica, a desmenuzar para intentar entender. Hay capacidades materiales, ¿sí?, como la de controlar, como la de extraer, ¿sí?, como la de asignar recursos sociales respecto a una población y territorios destinados. Controlar, tanto desde el punto de vista de la producción, de la fuerza y cumplimiento de la ley. Extraer recursos, un aparato impositivo que grave y que recaude y que luego distribuya, asignar recursos. Esta capacidad material, o como ejemplo, es fundamental y básica. Cuando es controlar, va a estar incluida ahí también que va a ser el Estado el que tenga el ejercicio legal de la violencia física, es decir, va a ser quien ejerza en forma permitida, aceptada y reconocida, ¿sí?, la violencia física, la coerción, a través de sus distintas instituciones, policía, ejército, ¿sí? Pero también tiene que tener capacidad simbólica de evocar, cuando les decía, ¿no?, un pasado en común, tradiciones, leyendas, mitos de origen, quiénes somos, a qué destino pertenecemos. También tiene que tener la capacidad simbólica de crear símbolos, ¿sí?, como para nosotros va a ser el himno, la bandera, el escudo, que ante la primer visión e imagen nos va a remitir a una pertenencia. Estos símbolos y evocaciones, ¿sí?, los rituales, las conmemoraciones, una capacidad simbólica que tiene que tener el Estado, de hecho lo tiene, si no, no tendríamos ni actos escolares ni feriados. ¿Sí? Bueno, imponen esta capacidad simbólica, tiene la imposición de identidades. Somos argentinos, es un arco que nos abarca y nos pone bajo un mismo halo sin a veces pensarlo, tenerlo muy en cuenta, sin racionalizarlo mucho. Somos argentinos, somos pertenecientes a la nación argentina, al pueblo argentino, estas lealtades, convocatorias, ¿sí?, es una identidad colectiva que forma entre ciudadanos o sujetos que habitamos una nación determinada. Nuestra historia fue muy complicada y esto no fue un proceso sencillo, ¿sí? Bueno, vamos ahora entonces, esto que ya dijimos, controlar, extraer, vamos a desmenuzarlo un poquito más.
vamos a llegar a ejemplos más concretos de qué atributos del Estado debe tener para entenderse como tal, para ser un Estado. Bien, debe ser capaz o tener el atributo de poder externalizar su poder. Y esto se refiere al reconocimiento de una unidad soberana dentro de un sistema de relaciones interestatales. Es decir, este es un país Argentina, esto es Chile, esto es Uruguay, tanto desde el punto de vista limítrofe, que va a ser una cuestión de la nación, pero el Estado tiene que saber dónde empieza y termina su soberanía, para ser reconocida donde empieza y termina la soberanía de los otros. Es una garantía entre estados interdependientes o vecinos, en nuestro caso, si lo ponemos como ejemplo, ¿sí? Es la garantía de unidades existentes. Este es un país, este es otro. Externalizar su poder fue la primera. Institucionalizar su autoridad. Tiene que organizar, crear, ordenar un conjunto de instituciones que es una estructura de relaciones capaz de ejercer un monopolio sobre los medios de organización de la coerción. ¿Qué va a hacer esto? El ejército, la policía. Cualquier organización social, por mínima desarrollada que se precie, tiene que tener en claro, ¿sí?, quiénes pueden ejercer esta violencia, quién puede detener, quién puede privar de la libertad, en qué marco legal, ¿sí?, que es la policía jurisdicción provincial, policía jurisdicción federal, que se está ordenando, ¿sí? Todavía no tenemos a la altura que esto empiece a organizarse, hay que definir aún dónde va a quedar la capital del país, que eso recién lo vamos a lograr en 1880. Entonces, tiene que tener esta estructura y vamos a ver cómo pronto van a necesitar hacerla. Tiene que diferenciar el control, porque tiene que ser claras qué instituciones tienen, ¿sí?, incumbencia sobre qué aspectos de la vida de la sociedad. ¿Sí? Estas instituciones están relativamente relacionadas, pero algunas son extraer recursos, ¿sí?, que es un impuesto, en qué jurisdicción, esto es de la sociedad, esto es ley civil, esto es penal, esto es comercial, esto es para cobrar impuestos. Entonces, se diferencia ese control en las distintas dimensiones y ámbitos de una administración pública y jurídica. Y el último, que me adelanté a ponerlo, que ya lo venimos viendo, esto de la identidad, lo que es el reconocimiento como país, es el atributo o la capacidad de internalizar una identidad colectiva. Es decir, el Estado emite y establece cuáles son los símbolos, cuáles son los elementos que refuerzan el sentimiento de pertenencia y solidaridad social. Tengan en cuenta en esto mucho las efemérides, los actos públicos, ¿sí?, los nuevos himnos que adoptan las provincias, los municipios, todo lo que sea simbólico de reconocimiento como pertenencia y los difunde, ¿sí? Por eso tiene que tener la capacidad de difundir estos componentes ideales de la nación que aseguren, por lo tanto, el control ideológico de esta dominación. Y este cuarto punto para nosotros es fundamental, porque va a ser, para estos estados que se están organizando, para los que van a consolidarse, para los que necesitan terminar de ser un estado para poder ser reconocido por el mundo, pero principalmente para poder negociar con claras reglas con el mundo, van a necesitar ponerse a organizar este Estado. Y una de las principales herramientas, una de las principales bases para lograr este Estado nacional va a ser la educación. ¿Cualquier educación? No. Una educación organizada, con instituciones que crea el Estado, con proyectos políticos que definen desde el Estado y con una red de instituciones que están regladas y normadas, es decir, van a tener leyes, que los va a crear el Estado. Es decir, aquí, en esta capacidad de internalizar una identidad colectiva y una aceptación de un sistema social, ¿sí?, es donde la educación va a cumplir su principal objetivo y va a tener su raíz. Y aquí nosotros donde vamos a terminar de reconocer cómo en este proceso de organización y luego consolidación de un Estado nacional, la base de la educación y de un sistema que se va a ir
cubriendo y cumpliendo como tal, es fundamental. Nos queda un último análisis de estos ejemplos. ¿De qué manera fueron interactuando entre Estado y nación algunos de estos elementos para conformarse como un Estado nacional? Por eso vamos a ver que podemos identificar en este proceso histórico modalidades en las cuales se fueron manifestando y expresando estos grados de adquisición de estatidad o este grado de difusión de nacionalidad. ¿A través de qué herramientas, de qué modalidades, de qué mecanismos? Particularmente para América Latina, se dio un proceso que en primer lugar se organizó un Estado y luego ese Estado salió a definir, alentar, promover una nación. La mayoría de los estados en América Latina no se crearon sobre la base de fuertes identidades nacionales unificadas o reconocidas como tal, como pueden ser un proceso europeo, los reinos en Europa. Nosotros vimos la complejidad de nuestro virreinato del Río de la Plata, el desmembramiento, cómo podríamos haber sido un gran país que incluyera Bolivia, Uruguay, Paraguay, ¿sí? Y sin embargo fue un proceso de desmembramiento. Quedó formado hasta donde la capacidad política de articulación de integración llegó o fueron capaces de hacerlo. Entonces, primero hubo un proceso de quiénes podemos organizar porque logramos un alto grado de poder y hegemonía sobre los demás, proceso que ahora vamos a tratar de ver, que ahora vamos a ver en qué consistió, definido fuertemente por el enfrentamiento militar, por la sangre y por la imposición de un proyecto hegemónico concentrado en Buenos Aires, impuesto a todo el país. Lograr ese poder para hacer el Estado fue el primer paso. Desde ese Estado que estaba ordenándose es donde se sale a unificar, consolidar y ordenar una nación. Por eso es que vamos a identificar para los procesos de América Latina, y lo vamos a reconocer particularmente en el argentino, lo que entendemos como modalidades de penetración estatal. ¿Sí? Es decir, ¿qué herramienta hizo para que desde el Estado se fuera a la nación y tuviera, ¿sí?, su relación con ella? Una de las primeras modalidades en la que se expresa la capacidad estatal es la modalidad de penetración represiva. ¿Sí? Porque ¿qué supone? Que el Estado organiza una fuerza que es única, que obedece a la autoridad central y que se distribuye territorialmente, ¿sí?, con el objeto de que no haya alteraciones o que no haya desconocimientos, que no haya rebeliones, que no haya... ¿sí? Hay un ejército nacional que va a ser la garantía de esta futura unidad, pero que se va a ir imponiendo. Entonces, el Estado Nacional, o por intervención, o por mandar ejércitos, o por ordenarlo, ¿sí?, tiene la capacidad de reprimir en forma legal. Entonces, una penetración estatal es la represión, otra penetración estatal o modalidad, ¿sí?, de penetración estatal es la cooptativa. Y esto tiene que ver más ya con los consensos. Captar apoyos entre los sectores dominantes y gobiernos del interior. Es decir, una política nacional que se precie de tal tiene que articular distintos intereses. En la medida que no lo logra, tiene mayor o menor resistencia de las provincias del interior. Esto lo podemos observar a lo largo de toda la historia argentina y si miramos hoy también. ¿Sí? ¿Cómo se llevan a cabo estos apoyos, estos rechazos o estos acuerdos? Depende en qué aspectos. Y se van a referir justamente a alianzas o coaliciones basadas en compromisos de apoyos políticos, económicos o prestaciones recíprocas. ¿Sí? Esta es una modalidad de penetración cooptativa, que está en relación a esta tercera modalidad de penetración del Estado, que es la modalidad de penetración material. El Estado Nacional avanza, ¿sí?, en la localización en territorios de las provincias, ya sea de obras, servicios públicos, ¿sí?, que son indispensables para su progreso económico.
los ferrocarriles, las vías de comunicación, que hoy llamamos carreteras, rutas y demás, son fundamentales para una integración o relación económica. ¿Sí? Cuando no se pueden hacer o cuando no pueden desarrollarse, hay un programa que es superior al de la provincia, por eso tenemos nosotros, un ejemplo es esto, carreteras provinciales, caminos municipales, carreteras provinciales y nacionales. ¿Sí? Bueno, es un ejemplo. Así fueron los ferrocarriles, las grandes obras, ¿sí? El Chocón fue una obra de la nación, aunque el territorio fue ¿sí? acá en la Patagonia, pero es para generar energía y distribuirla en otras regiones del país. Son ejemplos nada más. Y acá volvemos a una que nos interesa mucho a nosotros, que tiene que ver con la modalidad de penetración ideológica. ¿Sí? Entonces, esta es una creciente capacidad que debe tener el Estado de crear y difundir valores, conocimientos y símbolos que refuerzan los sentimientos de nacionalidad, como dijimos, tendientes a legitimar el sistema de dominación establecido. Y aquí está la educación. La educación, que en un primer momento van a ser instituciones que el Estado crea y que luego, con la organización del sistema y con la normativa, la sanción de leyes, va a quedar establecido según la jurisdicción, ¿sí? qué educación presta la nación, cuál las provincias y por qué, justificadamente, como las provincias no pueden educar, pero es urgente, ¿sí? terminar de formar la identidad nacional y de llevar los valores que se necesitan consolidar a este país que hay que terminar de entender como integrado, va a ser la nación y el Estado nacional el que fuertemente vaya a las provincias con su presencia, con sus programas, con sus instituciones, con sus escuelas. Eso lo vamos a ver ahora. A medida que nosotros vayamos viendo estos tres periodos, ¿sí? que vamos a reconocer ahora, previo a la organización del Estado Nacional, la organización del Estado Nacional y la consolidación del Estado Nacional, a medida que vayamos reconociendo o nos vayamos encontrando con estas capacidades del Estado, las vamos a ir mencionando. ¿Sí? ¿Para qué? Este desarrollo teórico que podría llegar a parecer complejo, a partir de que lo vemos nosotros en las acciones, en las políticas y en las decisiones que vamos a estudiar, los vamos a ir encontrando presentes. Hay un texto en particular que ustedes tienen que se basa en estas mismas categorías analíticas de Oslak y que a la vez articula el desarrollo de qué elementos de exigencia de un Estado nacional se van dando y qué elementos del sistema educativo se van requiriendo, está en una ficha de cátedra, ¿sí? que se llama justamente algunos conceptos centrales para comprender la relación entre la consolidación de un Estado nacional y de un sistema articulado al mismo. Es una vieja ficha de cátedra que tiene esta síntesis densa, conceptual, pero que nos va a acompañar, ¿sí? que va a estar presente en el desarrollo de los distintos momentos que vamos a empezar a estudiar a partir de ahora. ¿Cómo seguimos? Vamos a volver otra vez a 1853. Constitución sancionada, no aceptada por Buenos Aires. ¿Y qué pasa? ¿Qué se ve? ¿Qué dejó en evidencia o expuesto más claramente? ¿Sí? ¿Qué situación dejó claramente expuesta? ¿Sí? Rosas, ¿no? Después que se fue. ¿Qué pasaba con este desarrollo económico, social? Lo vemos ahora.